Saludos amigos, aquí estamos de nuevo en este domingo 23 de mayo con una nueva entrega de consulta participativa. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos transmitiendo a través de la web en este mismo momento a través de carivisión.online. Amigos, y que estamos en todas las redes sociales, visiten nuestro canal de YouTube Consulta Participativa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba todo el contenido de consulta participativa de manera directa y especial. Estamos en Instagram como Ricardo Opelman, todo juntito, en nuestra dirección de correo electrónico consultaparticipativa@gmail.com, en Twitter en @consultapar y en Facebook como Consulta Participativa, y desde donde estamos también transmitiendo en vivo en este momento. Y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas, sus sugerencias, que le complaceremos en la medida de lo posible. Amigos, y como siempre, en este cuarto programa de nuestro mes del 5º aniversario de consulta participativa, agradecer del alma su sintonía y que nos acompañan siempre en cada entrega de consulta participativa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien, amigos televidentes, y la señora primera dama de la República, Raquel Albaje, el Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, lanzaron este viernes pasado una campaña para estimular a los hombres a realizarse el examen de próstata. Esta campaña es protagonizada por peloteros profesionales, cantantes, humoristas reconocidos, y hoy comenzó en las redes sociales con un mensaje de los actores y humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes, con el lema "Chequéate". Esta es, amigos televidentes, la primera campaña masiva en el país dirigida a persuadir a los hombres dominicanos de la importancia del chequeo periódico para la detección temprana del cáncer de próstata. Cáncer este que es la principal causa de muerte en la población masculina, detalló un comunicado de la presidencia. El objetivo de la campaña, que inició el 1 de mayo como parte de la iniciativa Uniendo a Voluntades, que auspicia a la señora primera dama de la República, es reducir la mortalidad por los cánceres de próstata, cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama. Y óigase bien, con la realización gratuita en 10 de los principales hospitales del país de estos exámenes y de estos estudios para la detección de estos cánceres. Para cualquier información más detallada sobre esta campaña, pueden llamar los amigos televidentes al asterisco 462 y allí recibirán toda la información requerida. A los amigos televidentes de consulta participativa que nos han escrito a nuestro número de contacto preguntando sobre el costo de estos exámenes, especialmente el examen de próstata, le informamos que la visita al urólogo está incluida en el plan básico de salud de la Seguridad Social en la República Dominicana, y que todas las ARS cubren estos exámenes. Los doctores Mario Lama del Servicio Nacional de Salud
y el doctor Santiago Jacín de SENASA destacaron la necesidad de que los hombres y mujeres acudan con regularidad a los centros hospitalarios para someterse a chequeo que permitan identificar estas anomalías tempranamente. Amigos, y ante el aumento de la reincidencia del COVID-19, principalmente en jóvenes, y la ocupación hospitalaria en la región metropolitana, el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro de la Dirección General de Epidemiología, reactivó su alerta epidemiológica y emitió recomendaciones generales a la población para evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. Lavarse las manos frecuentemente, además del uso obligatorio de mascarilla para impedir la transmisión del COVID-19, incluso en espacios públicos y abiertos como parques, plazas, malecones y otros. Amigos, llama el Ministerio de Salud Pública a acudir a un puesto de vacunación para la aplicación de la vacuna del COVID-19. Y dice esta exhortación que se ha demostrado que el 80% de las personas ingresadas por COVID-19 no habían sido vacunadas. Ahí hacemos un pequeño paréntesis y decimos que ciertamente en la República Dominicana, aunque se han aplicado más de 3 millones de dosis de vacuna, solamente el 7.6% de la población está vacunada con ambas dosis. Es decir, según los datos del Ministerio de Salud, unos 900.000 dominicanos son los vacunados completamente. El Ministerio también informó que este alto índice de infectados, además de no estar vacunado, la gran mayoría pertenece a juventud desde 20 a 45 años. Ojo a nuestra juventud dominicana, el COVID-19 es una realidad. Estos números del boletín, hasta el boletín 429 de ayer sábado 22, nos dicen que desde el 1 de mayo hasta ayer 22, sábado 22 de mayo, se han registrado 16.170 contagios y 132 muertes. Del 1 al 22, ayer sábado 22 de mayo, y que los totales de casos activos en el país son de 43.443 casos, y que se han recuperado unos 235.608 personas. Los fallecidos, 3.606, y el 28.37% de estos fallecidos era hipertenso, y el 17.79% diabético, lo que indica que el 46.16% de los fallecidos padecía una de estas dos enfermedades. Y también poner atención al hecho de que hay 959 trabajadores de la salud afectados, 960 mujeres embarazadas, amigos, y 31.008 jóvenes, como les decía, en edades de 20 a 45 años. La ocupación hospitalaria está realmente alta.
Amigos, y para los que ya nos vacunamos y hay una buena información de Profamilia, un estudio piloto realizado por esta entidad, dice que el 92.5% de la vacuna Sinovac es efectiva. Este estudio, que se realizó a 80 pacientes inoculados con las 2 dosis de la vacuna, muestra que un 92.5% de los vacunados tenían efectividad y que habían creado anticuerpos. O sea, que a los que ya fuimos vacunados, y la gran mayoría, como he sabido, con la vacuna china, es buena noticia comunicarle que sí, la vacuna es efectiva, y reiteramos nuestra campaña llamando la atención a todos ustedes, amigos televidentes, para que acudan a vacunarse. En un recorrido que hicimos el viernes, vimos que los centros están abiertos hasta las 4 de la tarde, pero que la asistencia después de las 1 de la tarde no es la asistencia deseada. Y a propósito de la campaña contra el cáncer de próstata, iniciado por este plan de la primera dama de la República, hoy tenemos en consulta participativa, en nuestra entrevista principal, al doctor Wally José Abreu Comas, urólogo, quien nos va a hablar en extenso de la próstata. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa al doctor Wally José Abreu Comas, médico urólogo. De esta pléyade de médicos especialistas jóvenes de nuestro país, y en los hombros de quienes descansa el futuro de la salud dominicana. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Wally Abreu. Muchas gracias, don Ricardo. Muy buenas tardes. Y yo encantado de compartir con usted y con toda su teleaudiencia en esta tarde. Gracias, doctor. Y vamos a arrancar de una vez, doctor, urólogo. ¿Cuáles son las patologías, las afecciones que trata la urología? Pues fíjese, la urología es la ciencia que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a todo el aparato urinario en ambos sexos, ¿ok? Y el aparato genital masculino sin límite de edad. Esa es la definición de urología. Es decir, que nosotros tratamos enfermedades que afectan desde los riñones, uréteres, vejiga, próstata, que son, bueno, sin la próstata, ¿verdad? Que son similares en ambos sexos. Y en el caso de la próstata, el pene, los testículos y también las glándulas suprarrenales, pues todas las enfermedades que afecten esos órganos, entonces nosotros tratamos las mismas. O sea que cuando hablamos del médico urólogo, no estamos hablando simplemente de una simple infección en la orina, o de que, doctor, un calculito en el riñón. Estamos hablando de que trata las enfermedades, y en el aspecto masculino, la enfermedad que más ataca al hombre, que es las afecciones de la próstata. Así es, eso es así. Bien, doctor, hablando de la próstata, defíname la próstata, ese órgano, dígame. Bueno, la próstata es una estructura glandular que forma parte de las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Y esa función, la próstata se localiza justo debajo de la vejiga, bien, en la parte inicial de lo que llamamos el caño de la orina o la uretra, y la cubre en su porción inicial, y es una glándula que ayuda a producir un líquido que forma parte del líquido seminal
que es el líquido que eyaculamos. Y ese líquido pues tiene un conjunto de sustancias que se encargan de nutrir, de proporcionar energía y nutrientes a los espermatozoides en su salida y en camino a fecundar el óvulo en el aparato reproductor femenino. Esa es básicamente la definición de la próstata. O sea, como sabemos, doctor, nosotros los hombres, cuando tú oyes a una pareja o un hermano, un amigo diciendo, supiste, fulano tiene problema en la próstata. Problema en la próstata, doctor. ¿Qué enfermedades, qué afecciones aparecen en la próstata? Pues fíjese, la próstata se puede ver afectado por un conjunto de enfermedades que, como usted bien menciona, generan mucho estrés, tanto en el paciente como en todo el seno familiar. Y dentro de esas enfermedades tenemos el agrandamiento prostático benigno o hiperplasia prostática benigna. Este tipo de enfermedades, por ejemplo, son muy frecuentes en pacientes mayores de 40 o 50 años. No representa ningún tipo de problema maligno, pero sí proporciona muchos síntomas, es decir, le produce alteraciones en el vaciamiento de la vejiga al paciente y, claro, muchísima preocupación. Otra de las enfermedades que se pueden ver en la próstata es la inflamación prostática o la prostatitis, bien, que es un poquito más común en pacientes de un poquito más jóvenes, entre los 20 y los 50 años, en los cuales la actividad sexual es un poquito más fluida. Bien, en algunos casos la promiscuidad y en otras circunstancias también. Y también entonces tenemos el cáncer de próstata, que es una de las enfermedades más temidas por nosotros los hombres. Y básicamente esas son las enfermedades que más se pueden observar en la próstata. Bien, doctor, pero a mí me llama mucho la atención como hombre, la HBP, la hiperplasia benigna de Prostática. próstata. Sí. Una inflamación como la hiperplasia benigna de próstata. Benigna, ¿por qué el nombre benigno? ¿No degenera la hiperplasia benigna de próstata en males peores en cáncer de próstata? Pues fíjense que son entidades distintas y lo de benigno es para diferenciarla del cáncer per se, debido a que la mayor parte de los pacientes que presentan aumento de tamaño, hiperplasia prostática benigna, no necesariamente van a padecer de cáncer. Es decir, estos pacientes cuyo índice o edad en la que mayormente se observa este tipo de enfermedades es después de los 50 años, van a tener una clínica importante, pero es una clínica debido a la obstrucción mecánica que produce el aumento de tamaño de la próstata como un proceso degenerativo de la edad. Es decir, que la mayor parte de los pacientes que tienen aumento benigno de la próstata tienen muchos síntomas y eso es lo que los lleva a la consulta. Y generalmente una cosa, o sea, el hecho de que tengan hiperplasia prostática con los síntomas que esto conlleva, no necesariamente significa que tienen un cáncer. Generalmente no es así. Pero la pregunta, porque tengo varias preguntas en relación con eso. Sí. ¿Puede la hiperplasia benigna de la próstata no tratada o no adecuadamente tratada degenerar en cáncer? No necesariamente. La hiperplasia benigna de la próstata, es decir, el riesgo de que un paciente padezca de cáncer está generado por un conjunto de factores de riesgo que son independientes del aumento de tamaño de la próstata. De hecho, un gran porcentaje de pacientes después de los 60 años o después de los 55, 60 años tienen aumento de tamaño de la próstata. Muchos de ellos no tienen ningún síntoma. ¿Ok? Muchos de ellos no tienen ningún síntoma, pero sí tienen aumento de tamaño de la próstata como un proceso degenerativo propio de la edad. Ahora, el hecho de que esos pacientes desarrollen o no un cáncer de próstata va a estar en relación a los factores de riesgo que puedan ellos tener. Y por eso es tan importante que la gente aprenda, o nosotros los hombres, por ejemplo, aprendamos a ir a la consulta urológica regularmente. ¿Por qué? Porque el urólogo es el que, según el examen físico y algunos estudios adicionales que uno hace, uno detecta cuál es el riesgo de que ese paciente pudiera tener o no una enfermedad maligna en la próstata. ¿Está bien?
Entonces, doctor, el crecimiento de la próstata a partir de 45, 50 años es, no es que es, ¿cómo digo? Que sucede normalmente, sino que puede suceder. Sí, puede suceder y efectivamente en la mayor parte de los hombres, después de esa edad, se observa un aumento del tamaño de la próstata. Lo que Doctor, más pasa es que adelante, muchas veces no tenemos sintomatología, y eso es lo importante, la sintomatología que podamos presentar, y otras veces sí tenemos una sintomatología importante que nos hace ir al médico. doctor, más adelante vamos a desmenuzar esa hiperplasia benigna de la próstata, el cáncer de próstata y la prostatitis. Pero Sí, dígame, prostatitis, ¿qué es? prostatitis. La prostatitis es un proceso inflamatorio de la próstata. Este puede estar debido a una infección de vías urinarias que pasó hacia los canalículos de la próstata que lo comunican con la vía urinaria y se producen inflamaciones en toda la glándula y pues por tanto el paciente puede tener todos los síntomas propios de una inflamación, que la próstata aumente de tamaño, que sea bastante dolorosa, se puede acompañar de fiebre. Este paciente puede tener síntomas urinarios como ardor al orinar, dolor al orinar. Incluso puede este paciente desarrollar una incapacidad para producir la micción y necesitar de la colocación de una sonda o algún método, ¿verdad?, que ayude a evacuar la orina desde la vejiga. Eso es básicamente la prostatitis. Hay algunas prostatitis que se producen en ausencia de bacterias, que es la que nosotros llamamos la prostatitis química, que es cuando se acumulan en la próstata un conjunto de sustancias que llegan en un punto determinado, producen cierta pues, inflamación, irritación de la misma, y eso puede también desencadenar los síntomas de la prostatitis. Esta es la que llamamos la prostatitis bacteriana aguda. La bacteriana aguda, exacto, que es la que se encuentra relacionada con infecciones de transmisión sexual, pacientes, por ejemplo, que son promiscuos, ¿verdad?, que tienen muchísima exposición sexual insegura, pues tienen mucho riesgo de contraer algún tipo de infección y que esa infección le genere una inflamación de la próstata. ¿Cuándo es prostatitis crónica? Prostatitis crónica llamamos a aquella cuyos síntomas se perpetúan por después de los 3 meses. Es decir, el paciente tiene como una evolución tórpida de los síntomas, pueden mejorar, al rato puede presentar a los días nuevamente sintomatología, eso se perpetúa por más de 3 meses y ya entonces nosotros lo catalogamos como prostatitis crónica. Doctor, síndrome del dolor pelviano. El síndrome del dolor pélvico crónico es un trastorno que también se puede llamar cistitis intersticial y es un proceso inflamatorio de la vejiga en el cual hay muchísima sintomatología, hay dolor al llenado de la vejiga, dolor al vaciado, el paciente presenta muchísima ansiedad y pues es necesario utilizar unos medicamentos especiales para poder tratar esta afección, más Dentro que de la todo en mujeres. prostatitis, doctor, puede presentarse una prostatitis asintomática. Sí, es una prostatitis subclínica, es decir, el paciente no tiene una sintomatología importante. Bueno, asintomática en el sentido estricto de la palabra, pudiera uno decir que no, porque el paciente en todo caso va a presentar hay pacientes, por ejemplo, que no sienten una dolor fuerte, importante, pero sí sienten un disconfort en la zona de la pelvis. Estos pacientes incluso pueden presentar molestias para poder estar con sus parejas y cuando uno los evalúa, le hace el chequeo y la historia clínica, uno se da cuenta de que el paciente puede estar haciendo una prostatitis. Doctor, ¿cuál es una alarma? ¿Cuáles son las alarmas que le indican a un hombre que puede tener hiperplasia benigna de la próstata? Bueno, la edad. La edad es un factor importantísimo. Es decir, después de los 50 años, un gran porcentaje de los pacientes pueden tener aumento de tamaño de la próstata, más sin embargo, no necesariamente deben tener sintomatología. Ahora, aquellos hombres que tengan dificultad para vaciar, para orinar, aquellos hombres que tengan un chorro débil, que estén dándose cuenta de que el chorro urinario es más débil de lo que normalmente ha observado, que el chorro se interrumpe o se produce en forma de regadera y uno moja todo el baño, que uno tenga, por ejemplo, sensación de que no vació bien la vejiga cuando uno va al baño,
que uno en las noches tenga que levantarse muchísimas veces a orinar, pues esos son síntomas que nos hacen a nosotros entender que muy probablemente tengamos una hiperplasia prostática benigna y pues lo ideal es acudir al urólogo y que el urólogo sea el encargado de hacer el diagnóstico. O sea que hay muchas cosas, o sea, te dice que se corte la orina, dificultad para, dolor para Para orinar empezar también, la doctor. micción, hay personas, por ejemplo, que también tienen como vacilación, es decir, que para poder empezar a orinar tienen que durar un buen ratito y que al final el chorro sale flojo o salen gotitas nada más. Esos son factores que nos hacen alarmarnos a nosotros y decir, bueno, hay que ir al urólogo, hay que ver qué es lo que está pasando. Pregunta obligada. ¿Es la hiperplasia benigna de próstata curable? Claro que sí, y tenemos métodos y el armamentario medicamentoso actual y los métodos tecnológicos que tenemos a la mano, pues nos permiten tratar la hiperplasia. En muchas ocasiones podemos establecer un tratamiento clínico eminentemente en el cual nosotros utilizamos unos tipos de medicamentos que nos ayudan a relajar el músculo que contiene la próstata, el músculo liso, y eso hace que la próstata apriete menos la uretra y por tanto el paciente pueda obtener un mejor flujo urinario y mejorar los síntomas. Hay algunos pacientes en los cuales aún estando tomando los medicamentos que uno les indica, aún así se perpetúan los síntomas, no mejoran, a veces se empeoran incluso, y pues ya en estos pacientes lo ideal sería, hay algunos incluso que llegan a obstruirse completamente, a llegar a necesitar de la colocación de una sonda, y eso ya hace necesario que este paciente sea, o sea, este paciente ya es candidato a cirugía, y bueno, ya en la cirugía ahí tenemos varias técnicas y la tecnología nos ha ayudado muchísimo en la actualidad y pues podemos realizar algún procedimiento en específico siempre que sea necesario, dependiendo de las características del paciente. Y normalmente los resultados son buenos y el paciente puede tener una calidad de vida adecuada luego de los procedimientos. Doctor, tratamiento, procedimientos y finalmente cirugía por hiperplasia benigna de la próstata. Esto después de la pausa, doctor. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejaba en el aire tratamientos medicamentosos, procedimientos y finalmente cirugía de próstata. Pero dentro de los procedimientos, tengo entendido que hay varios procedimientos. Claro que sí. Fíjese, hay un armamento medicamentoso que utilizamos en la actualidad para tratar la hiperplasia prostática benigna. Hay medicamentos que van desde la relajación del músculo de la próstata para producir una mejoría en los síntomas. Hay tratamientos que ayudan a que la próstata pues tenga menos suministro de la hormona, ¿verdad? Que la alimenta y a largo plazo, mediano a largo plazo, pues en algunas ocasiones pueden producir una pequeña disminución del tamaño de la misma. Incluso hay medicamentos que propician la llegada de sangre a la pelvis para que pues los síntomas prostáticos mejoren bastante. Y pues ya cuando el paciente no responde, hay terapias combinadas también, es decir, tratamientos de distintos mecanismos de acción se combinan en un medicamento y pues hacen un efecto doble, como diría uno. Hay pacientes que no responden a la utilización de estos medicamentos y por tanto esos pacientes deben ser llevados a cirugía. Para cirugía de hiperplasia prostática benigna hay varios métodos. Tenemos, por ejemplo, la cirugía convencional o la cirugía abierta, que consiste en nosotros hacer una herida o una incisión debajo del ombligo, abordamos la próstata o la vejiga y a través de la misma, pues podemos quitar la parte de la próstata que está anormalmente crecida, bien, y destapamos el conducto de la orina y pues
el paciente luego tiene una mejoría importante de los síntomas. Hay otros métodos que se utilizan, que son métodos de cirugía mínimamente invasiva, en los cuales utilizamos la llamada resección transuretral de próstata o vaporización plasma de próstata, en la cual utilizamos varias tecnologías que entramos con una cámara por la uretra, por el pene, llegamos a la parte en donde está la próstata y por medio de distintos tipos de energía pudiéramos nosotros ir cortando lo que llamamos, o la gente en el argot popular conoce como una limpieza de la próstata por dentro. Es decir, que quitamos todo el tejido de la próstata que está obstruyendo el conducto de la orina y por tanto también esos pacientes llegan a tener una mejoría importante de los síntomas. Hay otros tipos de energías que vaporizan la próstata, es decir, que la próstata al entrar en contacto con esa sustancia, utilizando un agua especial, pues el tejido se vaporiza, ¿ok? Y vamos limpiando la parte interna del conducto y por tanto el paciente luego del procedimiento se recupera y llega a tener una mejoría importante de los síntomas. Estos métodos de cirugía mínimamente invasiva son muy usados en la actualidad. Nosotros normalmente utilizamos este tipo de métodos, la vaporización plasma de próstata y la resección bipolar de próstata, porque el paciente se recupera muchísimo más rápido y logra, pues, que se le retire la sonda, porque le dejamos una sonda luego de la cirugía al paciente, más rápido que si fuera cirugía abierta. El paciente se recupera más rápido, puede incorporarse nuevamente a sus actividades laborales con más prontitud y pues eso es más o menos a grosso modo el armamento que tenemos para tratar la hiperplasia. Doctor, esterilidad e impotencia sexual como consecuencia de patologías prostáticas. Ok, miren, los pacientes que operamos por hiperplasia prostática benigna, como nosotros producimos una alteración de la anatomía del cuello, de la vejiga, porque quitamos la próstata que está agrandada, los conductos que traen los espermatozoides, a veces en vez de apuntar hacia la uretra, para eyacular por la uretra, se alteran un poquito y apuntan hacia la vejiga. Y eso hace que los pacientes, aún teniendo eyaculaciones, no la vean salir por la uretra, sino que se va hacia la vejiga. Estos pacientes que se van a operar por un trastorno benigno de próstata deben de ser adecuadamente orientados en el sentido de que al ser sometidos a este tipo de cirugías, pues hay un riesgo de infertilidad, ¿verdad? Importante, y es porque al alterar la anatomía del cuello de la vejiga, de la próstata, pues estos pacientes muy difícilmente tengan eyaculaciones por la uretra, ¿ok? Por esa alteración en la anatomía. Ahora, estos pacientes... Doctor, perdón, pero por la uretra, ¿por dónde entonces habría eyaculación? La eyaculación se produce, pero es que se va hacia la vejiga, no hacia la uretra. Okay. Es decir, que el paciente tiene eyaculación, siente que la tiene, pero no la ve salir por el pene. Okay. Y el semen, la gente dirá, ¿y cuándo va a salir el semen? Pues el semen puede salir, pero cuando el paciente va a orinar después. O sea, que sí se produce la eyaculación. Y la impotencia sexual, doctor, por consecuencia de hiperplasias benignas de próstata. No, es poco frecuente observar impotencia sexual tras el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué? Porque como el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, en el caso de la cirugía, lo que hacemos es una resección del tejido que está obstruyendo interno de la próstata. El resto del tejido de la próstata se queda y por tanto no afectamos los nervios que ayudan a las erecciones. Porque eso es importante que la gente sepa. Cuando nosotros operamos a un paciente de hiperplasia benigna de próstata, no le quitamos completamente la próstata. Es como si tuviéramos una mandarina, quitáramos los gollejos del medio y dejamos el cascarón. Por tanto, en ese cascarón, que es próstata remanente que se queda, puede también producirse un cáncer. Por tanto, los pacientes que se operan de hiperplasia benigna de próstata deben de continuar con sus chequeos periódicos, porque tienen igual riesgo de padecer cáncer de próstata igualito. Ahora, Doctor, sí. los pacientes que se tratan de cáncer, y entiendo yo que vendrán algunas preguntitas ahí de cáncer, pues sí tienen riesgo de tener impotencia sexual
y eso va a depender mucho lo avanzada o no que esté la enfermedad y lo conservador o no que podamos ser en la cirugía. Ahí vamos, doctor. Tenemos sobre el cáncer de próstata muchas preguntas. Sí. La primera, ¿es mortal el cáncer de próstata? Bueno, mire, afortunadamente, en las últimas 2, 3 décadas, el diagnóstico de cáncer de próstata ha ido aumentando, ¿eh? Ha ido aumentando, llegando a situarse en los primeros lugares en cuanto a incidencia a nivel mundial, pero no es, y hablo de estadísticas a nivel mundial, la primera causa de muerte. Es decir, el cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, es curable y el paciente puede tener una vida completamente normal. Nuestra insistencia en que los pacientes se evalúen oportunamente con el urólogo está en evitar que el cáncer se diagnostique en etapas avanzadas. Aún todavía estamos diagnosticando hasta un 20% de pacientes con enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Porque la enfermedad ha salido de la próstata, se ha ido a otros lugares y por tanto las probabilidades de nosotros darle un tratamiento curativo a ese paciente son mínimas. Es decir, que este tipo de pacientes nosotros podemos tratarlo de forma paliativa, darle calidad de vida, controlar la enfermedad y no curarla. En ese caso, pues sí, la enfermedad llega a ser muy mortal. En cuanto a estadísticas de nuestro país, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres. Es decir, que en el año 2020, el Observatorio de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud eh, detectó 4.000 y pico, 4.800 y pico de casos nuevos de cáncer de próstata en el país. Y Pero 2.000 una y alta pico, incidencia, doctor, una alta incidencia. claro que sí, 2.000 y pico de muertes. Es decir, que se están muriendo aproximadamente de 4 a 6 hombres diarios por cáncer de próstata por año. Doctor, causas principales del cáncer de próstata y sintomatología. ¿Cómo me entero o cuál es el aviso de que puede haber un cáncer de próstata? Pues fíjese, para diagnosticar el cáncer de próstata tenemos que tener en cuenta factores de riesgo. Es decir, se han establecido características poblacionales que nos hacen a nosotros ver que la incidencia del cáncer de próstata es más alto en cierto tipo de población. Bien, por ejemplo, los hombres de raza negra tienen mayor posibilidad de padecer cáncer de próstata que los hombres de tez blanca. Aparte de eso, por ejemplo, los hombres que tienen historia familiar directa de cáncer de próstata, dígase que su papá o algún hermano haya tenido la enfermedad, pues tienen hasta 2 veces más posibilidades de tener o ser diagnosticados de cáncer de próstata. Tenemos también el tema de la edad. El cáncer de próstata antes de los 50 años es muy difícil diagnosticarlo. Hasta un 2% más o menos de los cánceres de próstata diagnosticados se diagnostican en menores de 50 años. El pico de mayor diagnóstico del cáncer de próstata es aproximadamente en los 65, 68 años. ¿Ok? Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pacientes, por ejemplo, que fuman el humo del tabaco, ¿verdad? Que tiene algunas sustancias nocivas, pueden predisponer a las personas a padecer cáncer ¿Alcohol? de próstata. El alcohol no tanto. Sí. Por ejemplo, el consumo de carnes rojas, ¿ok? El consumo de lácteos se ha asociado a una incidencia mayor de cáncer de próstata. ¿Grasas? Las grasas saturadas, sí, porque la grasa de pescado, el omega 3, omega 6, pues tienden, normalmente son factores protectores. Bien, entonces, Doctor, sí, ¿cuándo es mandatorio, obligatorio la cirugía en el cáncer de próstata? ¿Es la cirugía la atenuante al cáncer de próstata? fíjense que hay 2 terapias que son potencialmente curativas una vez que una persona se diagnostica de cáncer de próstata. Es decir, y ahí, antes de pasar al tratamiento, le contesto la parte de los síntomas. Y es importante hacerlo porque los pacientes con cáncer de próstata
inicialmente no presentan síntomas. Ningún síntoma nos hace pensar en cáncer de próstata en estadios iniciales. De ahí la importancia de que la gente vaya oportunamente a partir de los 40 años a las consultas urológicas. Hay gente que dice, doctor, yo no siento absolutamente ningún tipo de problema, ¿por qué yo tengo que ir al médico? No, después de los 40 años y más en nuestra población dominicana, que como digo yo, tenemos el negro detrás de la oreja y por tanto tenemos un factor que nos hace a nosotros ser propensos a padecer cáncer de próstata, pues sí, debemos de empezar a ir a las consultas urológicas todos los años a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque en esos chequeos periódicos es que nosotros hacemos el llamado screening. El screening significa aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, hacerles pruebas y exámenes que nos ayuden a nosotros a identificar la posibilidad de tener o no un cáncer de próstata en etapa inicial. Ahora, cuando una persona se diagnostica en esas visitas urológicas, hay sospecha de cáncer y se diagnostica afortunadamente en un tipo de cáncer que está en un estadio localizado, entonces a este paciente nosotros podemos proporcionarle las técnicas de tratamiento con opción curativa. Estas son la cirugía, como bien me lo mencionaba, y la radioterapia. ¿Ok? Estas son las posibilidades que tenemos de que el paciente pueda tener una curación total del cáncer de próstata con esos dos métodos. Doctor, hay un amigo televidente que insiste. Pregúntamele al doctor, el PSA es el examen mágico para diagnosticar la próstata, porque yo me hago mi PSA cada 3 meses. Ok. No creo yo que sea prudente hacérselo con tanta frecuencia, pero sí, el PSA es una herramienta de laboratorio bastante importante y desde su descubrimiento y posterior aprobación en los años 90, han hecho que la cantidad de casos de cáncer de próstata que diagnosticamos en etapas tempranas sea mucho mayor. Es decir, pero no podemos circunscribirnos solamente al PSA. Yo siempre menciono, el diagnóstico de cáncer de próstata conlleva dos pilares fundamentales, que son el examen físico, en donde nosotros utilizamos el famoso dedito para palpar la próstata, el tacto rectal, en el que nosotros sospechamos o no de algún problema al nosotros sentir la próstata, sí, si sentimos algún nódulo o alguna alteración, asimetría que nos haga a nosotros pensar en algo anormal, y lo complementamos con el PSA. Es decir, que hay mucha gente que cree que porque se haga el PSA está libre de pecado. No, hay pacientes que pueden tener el PSA normal y aún así tener un cáncer de próstata. ¿Qué es normal en el PSA, doctor? Un PSA normal es un PSA debajo de 4. Eso se adapta a las edades, es decir, que un paciente, por ejemplo, de 50 años o menos, lo ideal es que tenga un PSA por debajo de 2.5, 59 años a 60 por debajo de 3.5, hasta 69 por debajo de 4.5. Hay pacientes que tienen 80 años, que tienen un PSA en 6, 6.5, y pues uno los evalúa y uno entiende, ¿verdad?, que no necesariamente debe haber algo malo. Ahora, el 4 es el punto de corte, sí, de normalidad, aunque ya hay datos que nosotros los urólogos manejamos para aún así nosotros sospechar o no de la presencia o no de alguna anomalía en base al complemento de el PSA y el examen rectal, que lo ideal es que sea anualmente que se realice, salvo alguna sospecha, alguna inflamación o alguna elevación, ¿verdad?, que se haya tenido del PSA y que su médico recomiende hacérselo a los 3 meses para ver si ha disminuido, pues ya ahí son otras cosas esas. Pero Doctor, lo normal es que... Finalmente, se nos fue la media hora. El peso de la próstata, ¿cómo se determina y si es determinante para diagnosticar cáncer de próstata? Ok, no es determinante para diagnosticar cáncer de próstata. Es decir, el cáncer puede estar en próstatas normalmente más pequeñas, pero también puede estar en próstatas grandes. Eso no es determinante para detectar o no el cáncer de próstata. Detectamos el aumento de tamaño o el tamaño, el peso de la próstata con métodos de diagnóstico, como por ejemplo la sonografía transrectal de próstata, que nos da un
índice aproximado, ¿verdad?, de cuál es el peso exacto de la próstata, aunque nosotros tocando la próstata pudiéramos tener una idea de cuál puede ser el peso, que no es tan exacta, pero sí un aproximado, pero sí, utilizando el ultrasonido, pudiéramos nosotros determinar el peso de la próstata y en base al peso, el tipo de procedimiento que el paciente le es beneficioso, hablando de hiperplasia prostática benigna. Doctor, se nos fue la media hora, increíble. Caramba, Increíble. pasa rápido. Sí, doctor, pero mire, se nos queda la vejiga, se nos quedan los riñones, se nos quedan las diálisis peritoneales, las hemodiálisis. Y yo quiero comprometerlo para otro programa, doctor, públicamente, Claro porque que es que sí. se nos queda más de la mitad de las preguntas de nuestros amigos televidentes. Con todo gusto, con todo gusto. Y un aporte importante al final, y es que el urólogo no es solamente el médico de los hombres. El urólogo también es el médico de las mujeres, porque todas las mujeres también tienen vía urinaria, riñones, uréteres, vejiga y uretra también. Por tanto, las mujeres también deben acudir a visitas periódicas al urólogo para ver, ¿verdad?, que todo su aparato urológico esté en condiciones adecuadas. Muy importante, doctor, esa acotación, ese señalamiento que usted hace, porque es que se cree que el médico de la mujer solamente es el ginecólogo. No, Orgánicamente, y eso que usted dice es muy cierto. La mujer tiene riñones, la mujer tiene vejiga, la mujer tiene uretra, o sea, que ciertamente también las damas deben visitar al urólogo. claro que sí, claro que sí. Bien, doctor, pues lamentablemente se nos fue el tiempo, queda comprometido, ya Claro que sí. producción lo estará contactando. Claro que sí. Y gracias del alma por sacar tiempo para estar con nosotros en consulta participativa y orientar a los hombres de consulta participativa y a todos los hombres dominicanos sobre la próstata, que es el órgano que, aunque no se crea, más nos preocupa. Gracias, Claro doctor. que sí. Con todo gusto, ¿eh? Un abrazo. Bien, amigos televidentes, como siempre, nuestra exhortación en tiempos de pandemia. Por favor, después de vacunarte, si te toca, vacúnate. La vacuna es fundamental para prevenir la muerte en el COVID-19. Por favor, hazlo por ti, por tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos, tus allegados, tus colaboradores. Hazlo por los envejecientes. Hazlo por los niños. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.